Realmente este capítulo es muy largo, tanto que tuve un pequeño problema con el capítulo, por eso solo hay una sola imagen en el video. Recargo de responsabilidad, no soy dueño de esta historia, todos los derechos van para su autor. Capítulo 6. Adolescencia 5. Está vendado, dijo Kai mientras fruncía el ceño. En este punto, no hay nada más que podamos hacer por él. Arturia inclinó la cabeza y buscó a tientas el dobladillo de su sangrienta túnica. Aún no había cambiado desde que regresó del bosque. Kai sacó un taburete, lo colocó frente a Arturia y se sentó. Entonces, comenzó tentativamente. ¿Qué pasó? Arturia sacudió la cabeza y se mordió el labio inferior. Todavía no estaba lista para hablar, necesitaba calmarse, organizar sus pensamientos, de lo contrario. Kai suspiró y golpeó a Arturia en la cabeza. Te conozco, Arturia, no trates de esconder todo dentro de ti. Nunca funciona. Sir Hector lo sabe, yo lo sé, y tú lo sabes. Arturia giró la cabeza hacia un lado, el flequillo proyectando una sombra sobre sus ojos. Bien, entonces. Kai resopló y se cruzó de brazos. Si crees que puedes manejar esta situación tú mismo, entonces... ¡No! Es J solo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Arturia mientras trataba inútilmente de limpiarlas. No pude hacer nada, y, Shirowell, Arturia se apagó, los ecos de su resoplido reverberando dentro de la habitación. Kai no dijo nada mientras se levantaba y abrazaba a Arturia. Su calor se extendió dentro de ella, y fue como si un maldito fuera liberado de repente. Toda su tensión, todo su cansancio brotó abruptamente de su interior. Lloró, con los brazos tirando de su rostro contra la tela de la camisa de Kai. A su vez, Kai continuó acariciándole la espalda hasta que redujo su llanto a sollozos. ¿Lo llevaste hasta aquí y no murió de pérdida de sangre? Kai dijo después de un momento. Sus ojos miraron hacia el rastro de sangre que conducía a su casa. Muy inteligente, terminó, en parte para levantar el ánimo y en parte para vocalizar su propia incredulidad. Sin embargo, Kai se centró en un aspecto más estimulante de la historia de Arturia. Suavemente, se apartó de Arturia y agarró su mano para inspeccionarla. Pasando un dedo por la palma de la mano para asegurarse de que estaba bien. Pensé que habías dicho que estabas herido. Arturia se detuvo en su resoplido y se giró para mirar su propia mano. No lo había inspeccionado en el caos de la noche. En lugar de encontrar piel perforada y dañada con hematomas, no encontró nada aparte de sangre seca. Arturia no tenía palabras. Sin embargo, Kai hizo una mirada calculadora a la forma propensa de Shiro. Un rey debe tener sus aliados. Kai asintió con la cabeza y se decidió. Esta bestia no debe dejarse para que los niños la cacen. Demonios, mira dónde los ha conseguido. Mira lo que le ha hecho al primer amigo de Arturia. Kai no permitiría que más dolor cayera sobre su pequeño rey. Era su deber como el hermano mayor. Arturia, comenzó mientras colocaba una mano sobre su hombro. Voy a necesitar que te quedes aquí. ¿Por qué? Arturia preguntó mientras tomaba el control de sus lágrimas. Solo prométeme. Pase lo que pase afuera, no salgas. Kai se alejó de Arturia y se ajustó su equipo, su armadura. Su espada cayó fácilmente a su lado, metida firmemente dentro de su vaina. Kai, ¿qué vas a hacer? Preguntó Arturia, con los ojos muy abiertos y dilatados. Kai abrió la puerta principal y salió. El deber de un hermano, respondió él. Se llevó una mano a la barbilla y chasqueó la lengua. Tendría que hacer un viaje al ayuntamiento, informar a Sir Hector y reunir a cualquier hombre capaz. Arturia simplemente miró la desvanecimiento de Kai por el mayor tiempo que pudo antes de que la puerta se cerrara lentamente. Sir Hector estaba en un consejo de ancianos del pueblo. Algunos eran jóvenes y otros viejos, solo los más experimentados estaban en el consejo. Estaba cansado y aburrido de su mente porque se requería que un caballero asistiera a reuniones en lo que respecta a la economía y la administración de la ciudad. Nunca lo sabría, pero tal vez los jóvenes del consejo lo vean como un modelo a seguir. Aunque era simplemente un noble menor en la ciudad de Bristol, tenía fama con los siervos y los campesinos. Por eso otros nobles lo tenían en baja estima. ¿Por qué asociarse con la chusma? Su respuesta: ¿por qué asociarse con el mezquino? Señor Hector, ¿qué le parece? Greyars, preguntó el anciano del pueblo. Sorprendido por la repentina pregunta, Sir Hector tosió en su mano para comprarse algo de tiempo. ¿De qué estaban discutiendo de nuevo? Ah, lo recordaba. Eran las cercas y pastos rotos de la antigua tienda del comercio. Creo que sería mejor para nosotros explorar el área primero. ¿Qué vio exactamente el viejo comerciante? Una mujer joven, la única en el edificio, levantó la mano. Dios, señorita, solo diga lo que piensa. Una hija de David no debería sentirse tan reservada, a pesar de reemplazarla, dijo Greyars. Ese sí, tartamudeó Emil, y el tendero dijo que era una bestia. Charles, el locutor de la competencia de arqueros, sonrió. Entonces él está loco. No podría estar más de acuerdo con Lord Axax, respondió Gerard, pero no podemos simplemente descartarlo. Lord Axax.
Charles entrecerró los ojos. ¿Es esa la forma de dirigirse a tu superior? Charles trató de ponerse la túnica de Gerard, pero un golpe audible lo detuvo en seco. No habrá peleas en esta casa, dijo Greyards mientras aflojaba su viejo bastón. No parecía más que el viejo frágil que era, canoso, cabello rojizo y nariz redondeada. Ahora, si solo la marca distintiva de perforación en el piso no contrarrestara la imagen y Gerard, hay un momento y lugar para tal conducta. Mis disculpas, fue hecho en Go. Greyards lo fulminó con la mirada. Gerard suspiró, mala fe y no se volverá a hacer, concluyó Gerard. Bien. No creo que te haya criado para que seas ese tipo de hombre. Greyards volvió su atención a Sir Hector. ¿Tus pensamientos? Sir Hector se aclaró la garganta y enderezó la espalda tal como había dicho Gerard. Las especulaciones no deberían descartarse tan fácilmente. Quizás no era una bestia, sino un lobo o zorro de tamaño anormal. Al final, nadie en la sala realmente lo sabía. Por eso, enviar un explorador sigue siendo nuestra mejor opción en este momento. Bestia o no bestia, tenían que saber exactamente a qué se enfrentaban. La puerta del ayuntamiento de repente se abrió de golpe cuando Kai entró rápidamente. Tenemos problemas, señor Hector, dijo antes de darse cuenta de que se había olvidado de reconocer a los demás en la habitación. Con algunas reverencias apresuradas por amor cordial, volvió su atención a Sir Hector. Hay una bestia en el bosque. Sir Hector parpadeó. ¿Cómo iba a saber Kai que hay una bestia en el bosque? Sus ojos se abrieron. ¿Qué pasó?, preguntó. Arthur y el chico Ashton sucedieron, dijo Kai con un resoplido. Tendremos que agradecerle al Ashton más tarde. No solo salvó a Arthur, sino que curó sus heridas antes que las suyas. Fue un acto digno de la caballería de un caballero. ¿El chico Ashton? Charles preguntó. Los Ashton estaban muertos. Hizo clic en su lengua. Esto puede plantear un problema. Kai levantó una ceja. Es posible que lo hayas visto. Su cabello rojo y sus ojos penetrantes son difíciles de olvidar. Emily y Jadeo no podían decir que él, ¿verdad? Su padre le había pedido que le agradeciera una vez más por lo que había hecho, y ella estaba más que dispuesta a hacerlo. Oh, ¿estás hablando del arquero, Red?, dijo Gerard. Sabía que era noble, pero no pensé que fuera un Ashton. Sir Hector interrumpió cuando levantó una mano para silenciar a los demás. Greyards asintió a las acciones de Sir Hector. Las disputas y la especulación no ayudarían al asunto en cuestión. Explique, dijo Sir Hector. Kai abrió la boca y contó lo que Arturia le había transmitido. Greyards frunció el ceño. ¿Estás seguro de que no era solo un lobo? Kai respondió sin pausa. Confío en mi familia. Se volvió hacia Sir Hector. Voy a cazar a la bestia. Simplemente no podemos dejar que ande libre. Sir Hector asintió con la cabeza. Notifique a las mujeres y los niños que se queden adentro, y eso incluye a usted, señorita. Miró a Emily, que parecía no poder formular una respuesta. Finalmente, ella frunció el ceño y miró hacia otro lado. Se frotó la cabeza antes de volverse hacia Greyards. Cualquier hombre capaz sería útil. Greyards se rascó la barba cuando su mirada cayó sobre Gerard. El significado no se perdió. ¿Yo? ¿Un arquero en la oscuridad del bosque? Gerard dijo exasperado. La mirada de Greyards no cedió bien. Fírmame un deseo de muerte, ¿quieres? Greyards asintió antes de dirigir su atención a los ocupantes de la habitación. Reuniré a todos los hombres que pueda. El resto de ustedes pueden irse. Todos se fueron sin decir una palabra, cada uno llevando consigo sus sentimientos individuales, ya sea determinación, temor o renuencia, tenían su objetivo. Este no era un momento para las palabras, sino para la acción. Maldito seas perdido. La bestia se tambaleó mientras avanzaba hacia Bristol. Faltaba uno de sus brazos, constantemente consumido por las llamas que se negaban a extinguirse. Los efectos de su regeneración son obsoletos. Aún así, sonrió. Al menos el callejero fue tratado. Olfateó el aire nocturno. Se estaban gestando problemas. Bristol estaba viva con actividad, una consecuencia de su cobardía anterior, pero la bestia recordó que el niño estaba herido. Sus pensamientos volvieron a esa horrible espada. Se estremeció antes de que sus objetivos se cimentaran en su mente. Ya ni siquiera importaba informar a un Ashton vivo a los Bloodpacks. El niño tuvo que morir antes de que pudiera convertirse en otra cosa, algo mucho más problemático, otro héroe cantado por los bardos. Un Ashton y un descendiente de Beowulf. La bestia sacudió la cabeza. Debería haber sido una maldita leyenda, una historia hecha para asustar a los jóvenes, un simple cazador de bestias legendario. Pero Grendel era real. Sus pelos se erizaron. Beowulf debe haber existido, esa horrible espada era prueba suficiente. Demonios, la fuerza de su presencia fue suficiente para disuadirlo de atacar aún más. Ese tipo de sed de sangre, era inimaginable. Miró hacia abajo, con los ojos centrados en un rastro de sangre seca. Pronto lo encontraría.
Sir Hector viajó en silencio mientras él y los demás seguían a Kai. No sabía qué hacer con la bestia, pero no estaba en el mejor estado mental. Estaba preocupado por los niños sobre los horrores que habían enfrentado esta noche. Saca tu cabeza de las nubes, dijo Gerard sin tacto. Por otra parte, fue más para beneficio de Sir Hector. Estaban cazando una bestia, no paseando por la noche. Si Sir Hector se ofendió, no dijo nada. Sin embargo, Kai había dado una mirada puntiaguda en su lugar, pero no habló nada sobre el asunto. Un pequeño grupo de caballeros armados y hombres voluntarios caminaron detrás de ellos. Todos los caballeros estaban blindados con una placa de acero, pero los otros hombres simplemente usaban sus prendas y cueros para protegerse. El miedo era evidente en sus ojos, pero eso no les impidió dar el siguiente paso adelante. Ninguno de ellos quería a sus familias en peligro. Para ellos, todo lo que importaba en la vida era su trabajo y mantener felices a sus mujeres y niños formaba parte de sus votos matrimoniales. ¿Estás seguro de que iría por aquí?, preguntó un caballero. Kai asintió con la cabeza. Cazamos una bestia, por lo tanto seguimos la sangre. Y la sangre conduce a casa, dijo Sir Hector suavemente. Él miró a Kai. Dejaste a los niños solos. No antes de esconderlos y tomar esto. Kai desató la bolsa de su cinturón para revelar un paño manchado de sangre. Caza de bestias por enviado. Yo tengo el enviado. Los hombres detrás de Kai tragaron saliva. Gerard frunció el ceño por la información que va a evitar que vuela, pequeña red. Kai sonrió con ironía. ¿Hierbas? ¿Hierbas? No hay tiempo para explicar, pero son buenos para coagular heridas y para oler a ratas en un buen día. Aunque es cierto, había algunas hierbas que tenían un olor agradable. Bien, bien, Gerard se despidió. Entonces, ¿por qué seguimos yendo a tu casa? ¿No sería mejor que la bestia viniera a nosotros? Olvidas, dijo Sir Hector antes de Kai, que las bestias son inteligentes y tienen ojos. Pueden diferenciar las anormalidades entre la vista y el olor tal como lo hacemos nosotros. ¿Por qué se desviaría del rastro de sangre obvio sin investigación? Los hombres caminaron en silencio después de la respuesta. Sus antorchas iluminaban el camino hacia la casa de Sir Hector, y la bestia que estaba frente a ella. Los hombres parpadearon, las caras horrorizadas. Uno de los brazos de la bestia estaba constantemente en llamas, reducido a un muñón brillante y apagado. Sus ojos estaban fijos en ellos, los dientes al descubierto y el cuerpo tenso. Había sentido su llegada. Nada podría realmente silenciar el sonido y las vibraciones de un grupo de hombres que marchaban. Prepárense, gritó Sir Hector, confiando en la experiencia. Caballeros al frente, habitantes del pueblo al centro y Gerard al fondo. La bestia cargó, levantándose sobre dos patas. Levanta tus escudos. Los caballeros cumplieron, haciendo una mueca debajo de sus timones. Gerard apunta a las piernas. ¡Ay! Gerard respondió mientras sostenía su arco. Señaló con los ojos a Sir Hector, que hizo un gesto hacia Kai. En mi marca, dijo Kai mientras se abría paso hacia la vanguardia de los caballeros. Los ojos de Kai se entrecerraron. Dispara a Gerard. No me apures. Gerard trazó el camino de la bestia con sus ojos. Tenía que hacer que sus disparos contaran. Sacó de su carcaj tallado las bendiciones del dios de los cazadores grabadas en la madera de sus flechas. Los antiguos cazadores los llamaban Beanatsdan. Sus antepasados los llamaron runas. Air de Naga Oite. Viento. El viento feroz impulsó las flechas hacia adelante. Los hombres se prepararon para el impacto cuando dos flechas perforaron las rodillas de las bestias. La bestia aulló mientras caía hacia adelante, levantando tierra y grava al caer junto con su impulso. Espadas. Kai tomó la iniciativa y se preparó, con su escudo al frente y su espada apuntando hacia adelante como una púa. Los caballeros siguieron su ejemplo, creando una pared de escudos con púas. Prepárense. Sir Hector gritó cuando la bestia se estrelló contra la pared de acero de púas. Los Kiggs quedaron impresionados como muñecos de trapo. Sus espadas se rompieron al no poder perforar la piel de la bestia. Sin embargo, su armadura los protegió. Algunos se tumbaron en el suelo respirando con dificultad, mientras que la mayoría cayó inconsciente después de un golpe en el timón. Mientras tanto, los hombres voluntarios permanecieron petrificados en la escena, incapaces de decidir si debían correr o luchar. Nuestras espadas son inútiles. Kai gritó mientras se levantaba del suelo. Se giró hacia Gerard. Tus flechas son las únicas cosas que funcionan. Desorientada, la bestia pateó el suelo. Sus piernas se agitaban inútilmente cuando las flechas de Gerard cortaron los tendones de las articulaciones. Bueno, entonces somos nosotros. Solo me quedan dos flechas más de especialidad. Hizo una pausa Gerard, con los ojos vidriosos. Sí, maldita sea, estamos jodidos. La bestia había dejado de agitarse y simplemente le arrancó las piernas. Los hombres miraron horrorizados mientras la bestia simplemente regeneraba su daño. ¿Qué se suponía que debían hacer ahora? No dejes que el miedo te ciegue.
La voz de Sir Hector resonó en todo el caos. Obsérvalo. La bestia es cautelosa, sin duda bajo la tensión de tal regeneración. Sir Hector hizo un gesto hacia Gerard. Guarda tus flechas hasta que puedas hacer que cuenten. Gerard asintió y sacó una flecha de su carcaj habitual. La bestia reaccionó al instante y rugió a Gerard. Sabía quién lo había dañado. Se sabía que tenía que matar primero. Reforma la línea. Sir Hector gritó antes de que la bestia desapareciera en el suelo. Esto no fue bueno, no es bueno en absoluto. La tierra temblaba debajo de ellos, formando fisuras a lo largo del suelo. La mente de Sir Hector se aceleró al reunir rápidamente lo que estaba por suceder. Párate en tus escudos. Y el mundo estalló. Arturia podía oír la conmoción exterior, incluso podía ver el parpadeo sordo de las llamas de las antorchas, pero se quedó quieta. No salgas. Arturia estaba descansando en una silla, con las manos cruzadas delante de ella. ¿Qué debería hacer ella? Se reprendió a sí misma. Seguramente no era lo que estaba haciendo ahora. Estaba siendo completamente inútil, pero cada vez que pensaba en ello, se estremecía. Al final, había estado indefensa durante toda la noche, incapaz de siquiera ayudar a Shirou. Ella se contuvo, respirando lentamente para aliviar su corazón. Ella no era una cobarde, no debería ser un cobarde. Solo un rey puede salvar un país en ruinas que se dirige a la muerte. Ella lo sabía, se lo había dicho a Kai y Sir Hector. Después de todo, con cautela, se puso de pie y comenzó a mirar alrededor de su casa poco iluminada. No importaba si estaba asustada o se sentía inútil, necesitaba hacer algo. Un caballero nunca debe permitir que el miedo se apodere de su mente. Arturia se armó de valor a pesar de sus temblorosas manos y piernas, caminó hacia la pila de madera larga de Sir Hector. A menudo los usaba para pescar, pero hoy Arturia tenía otras ideas. Agarró uno y se dirigió hacia la cocina, mientras su mente seguía luchando contra ella. Eres un niño, incapaz de luchar contra las bestias. Eres una responsabilidad. Ella apretó los puños. Ella sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos. Ya no importaba. Miró fijamente el pedazo de madera larga en su mano, y rápidamente decidió cortar un cuchillo al final con cuero grueso y una capa de hilo. No era una lanza, pero podría funcionar bien para ocultar el arma verdadera. Su espada encantada. Merlín había dicho una vez que solo la magia puede vencer a la magia, por lo tanto, solo la magia puede vencer a la bestia mágica. Ella no era una idiota, aunque le tomó un tiempo determinar qué planeaba hacer Kai. Prométeme, Arturia. Ella negó con la cabeza. Esa era una promesa que tampoco había hecho nunca. No cuando ella sola puede tener la única arma capaz de matar a la bestia. Ya que Shirou no pudo. Caminando hacia la puerta, sintió el aire frío presionar contra ella. Se estremeció, pero echó una larga mirada a Shirou y rápidamente se apresuró. No podía dejar que la bestia lastimara más a su preciosa gente. Su cabeza se retorcía, un molesto sonido que se negaba a darle paz. Plantó las manos en el suelo y se obligó a levantarse. La sangre corría por el rostro de Sir Hector mientras se ponía de pie haciendo una mueca, parpadeó y rápidamente evaluó su daño. Su muñeca derecha era inútil. Su mano espada ahora incapacitada, pero todavía tenía su escudo abollado. Se giró y suspiró aliviado. Sabía que crié a mi chico duro. Ríete, viejo, tosió Kai. Esto es solo una herida superficial. Su placa torácica estaba abollada, y una gran herida recorrió su pierna expuesta. Sin embargo, se mantuvo erguido, su mente progresando hacia otros asuntos. Kai dirigió su atención a la forma extendida de Gerard. Estaba boca abajo en la tierra, el cuerpo inmóvil. Kai frunció el ceño. Levántate, tonto, dijo. Bloqueé ese golpe con mi escudo. Ya se fue, pensó distraídamente. No importa, la mejor defensa era una buena ofensiva. Crees que serías ignorado si estuvieras muerto, pero obviamente no. Conductores esclavos. Gerard se abrió camino hasta ponerse de pie. Al menos mis arcos no están rotos, como cualquier otra maldita persona en el área, pero sabes los detalles y todo. Oh, cállate, respondió Kai. Su expresión se volvió sombría. Gerard tenía razón. Todos los que habían venido con ellos estaban muertos o heridos, con la excepción de la gente voluntaria del pueblo. Harían mucho bien de todos modos. Palos y azadas pueden llegar lejos en una granja, pero no la piel de una bestia. Kai volvió su mirada hacia Sir Hector. ¿Por qué estaba tan callado? Sir Hector miraba fijamente a la bestia, con el rostro pálido mientras sus ojos se dirigían al pequeño rubio que se escabulle detrás de la puerta de su casa. No niño no. Hizo un gesto hacia Kai. Kai vio y él actuó, cargando hacia la bestia con la espada en alto y atrapando los ojos de Arturia. ¿Por qué estás aquí? El mensaje fue transmitido.
Arturia avanzó muy despacio, con una lanza improvisada frente a ella. La culpa se la comió tan pronto como hizo contacto visual con Kai, pero se había preparado de antemano. Ella necesitaba pelear para Shirou, para su familia, tenía que protegerlos. Una imagen del cuerpo ensangrentado de su amiga cruzó por su mente, y sus ojos comenzaron a arder por las lágrimas. Él estaba vivo. Él no moriría. Ella no quería que él la dejara. La incertidumbre la estaba matando por dentro, pero una razón de más para protegerlo. Ahora tenía la posibilidad de recuperarse, pero ninguna posibilidad si se lo comían. El agarre de su lanza se apretó, pero Kai golpeó primero su espada, envió chispas al chocar contra la piel de la bestia. Divertido, la bestia vio como Kai se frustraba con su falta de progreso. Cosas estúpidas, ¿qué eran estos humanos? Levantó su brazo solitario y extendió sus garras. Kai tragó saliva cuando sus ojos se abrieron al reconocerlo. No tenía escudo, su espada completamente inútil, iba a morir. Él lo sabía, Sir Hector lo sabía y Arturia lo sabía. ¡No! Arturia gritó mientras apuñalaba con su lanza en el ojo de la bestia. Gruñó de irritación cuando su ojo comenzó a sangrar. La lanza le había dado suficiente alcance, pero no parecía hacerle suficiente daño a la bestia. Sin inmutarse, la bestia bajó su brazo hacia Kai, implacable e implacable. ¡No! Deténgase, por favor. Arturia arrojó a un lado la lanza y sacó su espada de madera, pero el movimiento fue demasiado lento. Air de Naga Oite. La flecha voló en un instante, y la bestia sonrió. Tonto humano movió la cabeza, un movimiento menor, y dejó volar la flecha inútilmente. Volvió su atención al tonto que se atrevió a atacarlo. El tonto iba a morir, luego el pequeño arquero, pero primero, necesitaba información. La bestia detuvo su brazo antes de que pudiera estrellarse contra Kai, y en su lugar agarró el timón de Kai. Se deleitaba con la expresión de pánico que cruzaba las caras de los bichos. Témeme, mortales. Tiró, arrastrando al tonto en el aire por la cabeza y colgándolo frente al niño rubio. Oh, definitivamente se acordó de este niño. Moviendo su memoria, juntó las pocas palabras que conocía en lenguaje mortal. ¿Dónde está el niño? El aliento de Arturia se enganchó. No quería que Kai muriera, pero tampoco quería que Shirou muriera. Estaba temblando, atrapada en la indecisión. ¿Dónde está el niño? Repitió la bestia. Sir Hector apretó el puño. Tenía que tomar una decisión. Arturia, corre. El grito de alguna manera salvaría a Kai solo, y también tenía a Gerard. No podía permitir que Arturia sufriera ningún daño. Arturia no se movió, su rostro estaba pálido y las respiraciones eran desiguales. ¿Qué se suponía que ella hiciera? ¿Escuchas a Sir Hector? ¿La bestia? Maldita sea, simplemente no lo sabía. Que así sea, dijo la bestia mientras apretaba la mano. Arturia podía oír el crujir del timón de Kai y el hoyo en su estómago se convirtió en un abismo sin fondo. Ese stop. Gritó, pero la bestia la ignoró. Sufre por sus elecciones humanas, pensó la bestia distraídamente antes de fruncir el ceño. Podía sentir temblores viajando a través del suelo extraño. La bestia aligeró su control sobre el tonto para enfocar sus sentidos. Los temblores provenían de... ¡Bam! El hambre. Arturia gritó aliviada cuando su montura se abalanzó sobre la bestia. Kai cayó al suelo en un montón, pero aún respiraba. El ritmo se enderezó después del impacto. ¿Qué diablos?, dijo en lengua de bestia. Mantente alejado del maestro, fue la respuesta inmediata de Jambrey. ¿La lengua de las bestias? ¿Otra bestia fantasmal? Pensó la bestia. Qué absurdo. Sin embargo, parecía ser asesinatos bastante jóvenes y fáciles y, sin embargo, le daría la opción de ser un compañero. Bestia, vete, dijo la bestia. Jambrey no se movió. Entonces que así sea. La bestia tensó sus músculos para la batalla. Inesperadamente, no fue con Jambrey. Arturia cargó, asustado, pero decidido, con la espada de madera en la mano. Tantas emociones diferentes estaban furiosas en su mente: miedo, ansiedad, ira. Muchas cosas habían salido mal esta noche y era culpa de esta bestia. Patrones de interfaz brillantes familiares viajaron a través de la espada y subieron por los brazos de Arturia. El poder se filtró a través de ella desde su espada, haciéndola más rápida y fuerte. Golpear. Ella se agachó bajo el golpe de represalia de la bestia y pateó con su pierna reforzada. El golpe hizo que la bestia gruñera y dejara al descubierto su pecho, pero no se dejó engañar. Zambullirse a la izquierda. Ella siguió lo que su espada y su mente le transmitieron, apenas esquivando el chasquido de los dientes cerrados. Los ojos de la bestia se abrieron. Huelga. Con el cuello expuesto, los ojos de Arturia se congelaron mientras empujaba su espada hacia adelante. No hubo dudas de ella cuando la espada atravesó la piel de la bestia, pero la más mínima resistencia inicial fue suficiente para que la bestia desviara el golpe a su pecho. La bestia rugió, cogiendo a Arturia por sorpresa cuando el movimiento hizo que su espada se clavara en la gruesa piel de la bestia. Oh no.
La bestia pareció comprender la situación a pesar de su dolor, y rápidamente desarmó a Arturia, haciendo que la espada saliera volando de su herida. Ladró de satisfacción antes de devolver a Arturia. Arturo. Sir Héctor gritó mientras veía a Arturia navegar por el aire rodando por el suelo, patinó hasta detenerse después de golpearse la espalda contra un árbol. Gerard. No me apures. Le gritó Gerard. Le quedaba un solo tiro. ¿Qué tenía que hacer que cuente? Arturia tosió sangre de su boca. Ella duele en todas partes. Sin embargo, era lo suficientemente consciente como para darse cuenta de que los patrones de interfaz azul que habían viajado por su cuerpo se estaban desvaneciendo y con él, cualesquiera que sean las hazañas sobrehumanas que otorga. Agradeció a las estrellas que no desaparecieron instantáneamente tan pronto como perdió el contacto con su espada. Probablemente era por eso que todavía estaba magullada, pero viva. La bestia avanzó pesadamente hacia ella. Moverse. Moverse. Se instó a sí misma, pero su cuerpo todavía se estaba recuperando del golpe. Sir Héctor se paró frente a ella, con el escudo abollado levantado. Podía ver desde su posición que su muñeca derecha estaba torcida e inutilizable. Era viejo y estaba herido, no había forma de que pudiera enfrentarse a la bestia. Solo ese Sir Héctor forzó a salir. Por favor, dejarme. Sir Héctor ni siquiera la miró. No había forma de que permitiera que esta bestia se acercara más a Arturia. La bestia sonrió ante las luchas de las alimañas. Le encantó cuando su presa llegó a la comprensión de que no tenían poder. ¿Quién creía a este viejo que debía hacerle frente? Él peor que un tonto. No importa, simplemente se derramó más sangre. Avanzó, pero una voz de repente lo tomó por sorpresa. Hola Beasti, ¿te acuerdas de mí? Kai sonrió debajo de su yelmo ensangrentado mientras agarraba la espada de madera de Arturia, el poder corriendo a través de él en forma de patrones de interfaz azul. Las recompensas van a ser una perra, murmuró con una sonrisa feroz. Él podría cortar a la bestia ahora, y si sangra. Kai rugió mientras cargaba hacia adelante, rompiendo la distancia hacia la bestia en solo segundos. Podía recordarlo vívidamente ese día en la cima de una colina distante con vistas al horizonte. Al niño le gusta la inocencia de su sonrisa. Ella se arrepiente. Sus motivaciones. A su hijo le gusta la felicidad. Recordó cuánto le dolía solo para evitar que su boca pronunciara las palabras más simples. Por favor, no te vayas. Seguramente, habrían sido suficientes para aplastar completamente sus convicciones, para arruinarla, para abandonarla, y él nunca podría hacerle eso. Él la amaba más de lo que las palabras podrían transmitir en su simplicidad. No importaba si sacrificaría su felicidad por el bien de la mujer que amaba. No importa el dolor, no importa el sufrimiento de su propio ser, siempre y cuando ella fuera feliz. Un recuerdo. Un momento. Preciosa belleza. Shirou, los ojos verde azulados se suavizaron mientras miraban el bronce. Te quiero. Un recuerdo lejano retratado para siempre en el tiempo. Un solo deseo quedó sin ser pronunciado incluso cuando la llegada del nuevo amanecer se la llevó. Dificultades tras dificultades. Paso tras paso, camino tras camino. Su corazón se retorció, muriendo y marchitándose bajo la peor parte de sus ideales. Sin embargo, no se caería y nunca se rendiría a pesar de sus dificultades. Hizo una promesa, un juramento. Era una espada que buscaba a su querido portador. Él buscaría, y buscaría, y buscaría, buscaría sin cesar, nunca descansaría. Año. Después del año. Después del año. Sin embargo, él persistió. Y cuando desapareció toda esperanza, ella apareció, su única mota de luz. Diga su nombre. Fue una reunión casual, algo que debería haber sido imposible en su vida. Sin embargo, allí estaba ella, su presencia curaba su corazón fracturado. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuánto tiempo había sufrido? No pudo evitar mirar fijamente como si ella desapareciera en el siguiente segundo. Luchó por expresar sus sentimientos, y eso se había demostrado en su postura. Te quiero. Sin embargo, no pudo decirlo. Ahora no con la forma en que ella era. Ella era diferente de antes, más pequeña y carente de rasgos femeninos. Incluso actuando como un hombre como se esperaba de ella. Ella era menos digna, menos sofisticado, menos articulado. Pero de todos modos, era ella desde sus mechones de cabello rubio hasta la forma en que caminaba y la forma en que hablaba y vestía. Fue ella. Y esta vez, no la perdería. Nunca más. Extendió una mano y los ojos de bronce se abrieron. Y respiró profundamente mientras el movimiento picaba sus heridas, pero estaba en un nivel alto de adrenalina y no le importó mucho. Podía sentir la fuerza fluyendo a través de su cuerpo desde su conexión con la espada de Arturia. ¡Qué maravilla fue! Su espada hizo contacto con la bestia justo cuando Yamrei la atacó a un lado, enviándolos a todos lejos de Sir Héctor y Arturia. Buena. Bienvenido al infierno. Kai rugió desde lo alto de la bestia, apuñalándola con su espada.
La bestia gruñó al sentir que la espada penetraba su espalda, mirando a Yamrei que la estaba sujetando bajo su peso. Fuera de mí, traidor. Gritó la bestia. Yamrei no respondió. Maldita sea, si tan solo tuviera mi otro brazo. La bestia maldijo el nombre del callejero después de una década y todavía causa tantos problemas. La bestia retiró su único brazo para golpear a Yamrei, pero Kai lo apuñaló y lo clavó en la tierra. El dios maldito bicho. Gerard ahora. Kai gritó. Air de Naga oíte. Gerard liberó su flecha y se clavó en el cráneo de la bestia y verticalmente a través de su cuerpo. La bestia quedó flácida ya que se separó en dos mitades. Maldito infierno, lo logramos. Gritó Gerard, con la boca abierta en estado de shock. No quedaba nada del cráneo de la bestia, y su cuerpo fue cortado. Sir Hector suspiró aliviado, la noche había terminado. Dirigió su atención hacia Arthur y a ella se abrochó bajo su mirada. No se necesitaban palabras para transmitir la cantidad de ira que sentía por su cargo más joven, la cantidad de peligro en que se había puesto, la forma en que se negaba a escuchar sus instrucciones. No se equivoque, vio la forma en que ella apartó la mirada de él cuando se acercaba detrás de la bestia. Ella ignoró su advertencia. Ayudó a Arturia a ponerse de pie a pesar de la ira que crecía en su interior. Había un momento y lugar para tales acciones. Esta noche todos necesitaban descansar. La bestia fue atendida, y todo lo que quedó fue informar a Greyars sobre el asunto, y Gerard no debería tener problemas para informar. Kai tragó saliva y dejó que su tensión se desvaneciera. Estaba más que cansado, estaba exhausto. Se volvió hacia Yamrei, un consenso mutuo transferido entre los dos. No había necesidad de agradecer, ninguno de los dos se apreciaba de todos modos. Kai y Yamrei se relajaron mientras ambos se permitían caer al suelo. Fue un error. La carne de la bestia se retorció y se arrugó en un montón mientras la bestia se reformaba con demasiada rapidez. Kai se dio cuenta de que había dejado la espada de Arturia clavada en la carne de la bestia y se dispuso a agarrarla. Sin embargo, fue demasiado tarde. Fue solo gracias a Yamrei que lo empujó fuera del camino de un hueso reformador que no se ensartó. Yamrei era una historia diferente. El hueso reformado, aunque no lo suficientemente duro como para perforar la piel de Yamrei, tenía suficiente fuerza detrás de él para hacer que Yamrei volara inconsciente. La bestia se formó una vez más, respirando pesadamente y con los ojos desenfocados. La espada de madera de Arturia todavía estaba clavada en su costado, sobresaliendo de la espalda de la bestia. Aunque Kai había perdido la posesión de la espada, inhibió los movimientos de la bestia. Sin embargo, Gerard se había quedado sin flechas, y acababan de perder el único otro medio de dañar a la bestia. Estaban completamente sin opciones. Estúpido Kai, estúpido. Kai se reprendió a sí mismo. No debería haber soltado la espada. Si no lo hubiera hecho, tal vez Yamrei no hubiera sido noqueado. El patrón de interfaz que atraviesa su cuerpo comenzó a desvanecerse, pero no antes de que lo usara para posicionarse frente a Sir Hector y Arturia. Gerard se escondió dentro de la cubierta de los árboles justo cuando los ojos de la bestia se reformaron. La ceja de la bestia se crispó con irritación al sentir la caída masiva en sus reservas mágicas. Se terminó de jugar. No sufriría más, no más. Sería un tonto. Todo iba a morir. La bestia se lanzó torpemente hacia adelante, pero aún así logró golpear a Kai y a Sir Hector a un lado con su brazo. Los ojos de Arturia se abrieron cuando las fauces de la bestia descendieron sobre ella. ¡No! Kai gritó. Fue su culpa. Todo era su culpa. Arturia estaba congelada, no podía moverse. ¡Ah, maldición! Odio jugar al héroe. Gerard gritó cuando salió de su escondite y agarró a Arturia por la cintura antes de que la bestia pudiera matarla. Deja de luchar, mocoso, eres pesado. A Arturia le importaba poco el comentario, donde antes podría haberse indignado al respecto. Sin embargo, tanto su suerte como la de Gerard se estaban acabando. Gerard no podía mantener su velocidad mientras cargaba a Arturia y la bestia los estaba alcanzando rápidamente. Maldita sea, viejo, por eso dije que no quería ir. Gerard jadeó antes de sentir la agudeza del viento detrás de él y rápidamente se dio vuelta para ver la garra de la bestia a punto de golpear. Madre de, la bestia vaciló. Inmundicia miserable. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de la bestia, el grito de la voz provocó su miedo primario. Su mirada se desvió hacia la derecha y hacia la entrada de la casa. Allí, un guerrero con el torso desnudo estaba sonriendo viciosamente. Cabello áspero y parduzco y tatuajes tribales que recorrían la longitud de sus cicatrices brazos. Lo más importante era la presencia de esa espada maldita. Kill, 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 kill. La espada transmitía en su sed de sangre. La bestia dio un paso atrás, luego dos. Al notar el extraño comportamiento de la bestia, todos miraron en la dirección de su mirada. Shirou. Arturia fue la primera en llamar mientras luchaba contra el agarre de Gerard. Ella se volvió hacia él y lo fulminó con la mirada. Déjalo ir.
Ella gritó. Shirou estaba de pie delante de ella, vendado y con su abrigo rojo, pero aún sangrando por las heridas. No debería estar luchando en su condición, independientemente de que esté armado. La bestia sacudió la cabeza y la imagen del guerrero se desvaneció en el niño descendiente de Beowulf. Su mente habló demasiado peligroso para mantenerse con vida. Reprimió su miedo primario bajo la fuerza de su voluntad. El niño debe morir. Shirou se tambaleó mientras inspeccionaba la carnicería afuera. Cuerpos esparcidos por el patio, muertos. Inconsciente. No lo supo hasta que pudo verlo mejor. Sin embargo, sus ojos se centraron en la forma de la bestia que se acercaba. Bien, pensó distraídamente. Dejaba a Arturia y Gerard solos. Aún así, ¿dónde estaba Efret? La pregunta quedó sin respuesta. Se llevó una mano a la cara en un esfuerzo por detener el dolor sordo en su cabeza. No estaba funcionando. Úsame. Úsame. Podía escuchar una voz, instándolo a atacar con su espada. Él obedeció, permitiendo que la espada dibujara su cuerpo enseñado en una forma lista, espada sostenida hacia adelante. Cazando, el sabueso de las llanuras rojas, la espada roja de buscar la aniquilación. Ni siquiera requería ningún prana para que él lo rastreara. Simplemente apareció en su mente e insistió en ser utilizado. Esperó a que la bestia se acercara. Bestia estaba dudando, su lento movimiento reflejaba su confusión interna, pero aún así siguió adelante. ¿Me temes, bestia? La imagen del guerrero aparecía y desaparecía de la visión de la bestia. Tenía que controlarse a sí mismo. No se enfrentaba a un guerrero endurecido, sino a un simple niño. Todo lo que tenía que hacer era intervenir y golpear rápido antes de que el chico pudiera siquiera levantar un dedo. Su espalda tembló de dolor y la idea fue rápidamente descartada. La espada atrapada en la espalda de la bestia le causaba problemas, pero era difícil de quitar sin el uso de una segunda mano. Simplemente no podía alcanzar la espada con el brazo que le quedaba. Reevaluó su plan. Entra, oscura visibilidad, y luego mata al niño hasta matarlo. ¿De verdad crees que funcionaría? Cállate. La bestia gruñó ante la aparición antes de atacar. El guerrero se tensó cuando la bestia se abalanzó sobre él, y Runting palpitaba en sus manos. Cuando la bestia arañó con el brazo mechones de tierra en el aire, el guerrero se movió. A pesar de la poca visibilidad, el polvo enmarañaba su cuerpo e irritaba sus ojos, pero se aseguró de reaccionar al ver la figura de la bestia. Caza voló en un arco rojo que cortó el brazo restante de la bestia. La bestia gritó, apretando los dientes para descubrir el dolor. ¿Vuele? El guerrero aguijoneó antes de que su expresión se endureciera. ¿Cuántos hombres y mujeres has matado? ¿Niños abandonados para morir sin atención? El brazo de la bestia no se estaba regenerando, una espesa neblina proveniente del sitio de separación. ¿Por qué no fue curativo? Ignoraba las preguntas del guerrero y luchaba por volver a la realidad. Esto no era un guerrero, era un niño. Solo un niño. Sus ojos parpadearon hacia los del guerrero, y ya nada parecía importar. Tendría que volver a los paquetes de sangre y pedir clemencia. Quizás entonces, el Señor nunca ayudaría a matar la sangre de Ashton, como está escrito en el antiguo pacto. ¿Dónde demonios estaba el joven que había obligado a acompañarlo a la maldita aldea? El joven solo recibió instrucciones de cazar un juego justo. Entonces, ¿dónde demonios estaba? Podría haber usado la ayuda. No importa, necesitaba ganar tiempo para encontrar una ventana de oportunidad para escapar. La bestia se alejó lentamente del guerrero, postura inclinada para entrar en acción. ¿Estás asustado? El guerrero habló lentamente, frunciendo el ceño con irritación. La bestia no dijo nada, todavía esperaba. Sin embargo, el guerrero había tenido suficiente. No habrá piedad. El guerrero levantó su espada. ¡No! La bestia arremetió en un pánico que resultó ineficaz sin dar en el blanco. Sin embargo, el guerrero se estremeció cuando un montículo inesperado de roca afilada le pinchó el codo. La bestia no notó la herida en su miedo y decidió huir. Tuvo su oportunidad. Shirou hizo una mueca por la herida en su codo, pero fue tiempo más que suficiente para que la bestia huyera. Miró a Runting, sintiendo el extraño zumbido presente dentro de la espada. Era raro que no pudiera distinguir ninguna irregularidad en sus proyecciones, aún más un fantasma noble, pero nunca antes había sucedido. ¿Tenía algo que ver con su dolor de cabeza decreciente? ¿O fue simplemente la diferencia en la era? En cualquier caso, Runting estaba actuando de manera extraña. Él frunció el ceño en un pensamiento repentino. La bestia había estado actuando de manera anormal, sus ojos vidriosos y desenfocados. ¿Fue culpa de la espada? De cualquier manera, tendría que responder sus preguntas más tarde. Por ahora tenía que concentrarse en derribar a la bestia antes de que pudiera matar otra vida inocente. Trazó su arco, sus ojos midieron la distancia que la bestia había recorrido. Estaría cerca, pero probablemente podría hacer el tiro antes de que la bestia pudiera alcanzar la línea de árboles.
Sin embargo, sus heridas le impedían tomar medidas. La herida en su estómago a un lado, la que sufría en su codo era más problemática. No podía sacar su arco y mucho menos estabilizarlo para disparar. Señaló con los ojos. Necesitaba ayuda, cualquiera lo haría rápidamente. Trazó el contorno de su lazo negro en la mano y lo alteró para permitir más espacio para asegurar el arco. Kai vino corriendo a pesar de sus heridas. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó de inmediato. Ayúdame a sostener mi arco. Kai asintió, pero no estaba segura de cómo proceder. Claro que podía mantener el arco firme, pero ¿qué iba a disparar Shirou? Y mucho menos si incluso pudiera dibujar la cuerda del arco. Sin embargo, Kai mantuvo firme el arco con ambos brazos y esperó a que Shirou continuara. Shirou chasqueó la lengua ya que su brazo no cooperaría con él. No con su articulación desgarrada en el codo sin opciones, fue Arturia quien resolvió sus problemas. Sus ojos lo decían todo mientras ella y Gerard se acercaban. Había un moretón rojo creciente en la cara de Gerard, pero Shirou fingió no ver que Arturia lo había abofeteado para liberarse. Sabía de primera mano lo obstinada que podía ser Arturia, y lo encomiable que era Gerard sostenerla por tanto tiempo. De acuerdo, tendría que comprarle una bebida al hombre por sus esfuerzos, tal vez incluso una comida. Arturia no perdió el tiempo mientras corría hacia Shirou. Había pasado suficiente tiempo con él para discernir sus intenciones, y ahora mismo sabía la fuente de sus luchas. Ayudaré, dijo mientras se arrodillaba junto a Shirou para ayudarlo a dibujar la cuerda del arco. No tenía mucha experiencia disparando un arco, pero con Shirou allí para guiarla, no fallaría. Gracias, dijo Shirou antes de centrar su atención en Rumting. Cerró los ojos y alteró la hoja llenándola con prana más allá de sus límites. Soy el hueso de mi espada. Kai y Arturia no dijeron nada, pero sus expresiones transmitieron su incredulidad cuando la espada que tan fácilmente se ocupó de la bestia se transformó en una espiral que crujió con energía latente. Con lo que han visto esta noche, ninguno de los dos realmente podría encontrar en sí mismos reaccionar más de lo que lo han hecho. Gerard simplemente silbó mientras se frotaba la cara, haciendo una mueca por la sensación, pero independientemente de eso decidió apoyar a Sir Hector, que estaba teniendo dificultades para pararse. Colocando la flecha, Shirou y Arturia tiraron de la cuerda del arco mientras Kai mantenía el arco firme. Las manos de Arturia temblaban por la tensión, pero una mirada a Shirou renovó su resolución constante. Estable, caza. Gritó Shirou. La bestia ni siquiera lo vio venir. No cuando atravesó su espalda y lanzó la espada de Arturia volando, y ciertamente no cuando su cuerpo se desgarró en llamas ardientes que rápidamente se redujeron a cenizas. Descansa en pedazos, parientes de Grendel. Asustado por una voz repentina, Shirou notó la imagen de un hombre parado frente a él con el rostro desnudo y cicatrizado sonriéndole con aprobación. Una buena caza, joven, dijo el guerrero cuando su cuerpo comenzó a desvanecerse junto con los restos de Rumting. Pareció pensativo por un momento antes de hablar. El pájaro hizo loablemente bien al herir a una bestia así. Shirou parpadeó cuando el guerrero desapareció. ¿A qué se refería? Efret estaba bien, tenía que estarlo. La duda entró en su mente, pero confiaba en Efret. Finalmente. Gritó Gerard mientras se acercaba a Shirou con Sir Hector colgando sobre su hombro rojo. No sabes cuánto tiempo he intentado matar esa cosa, me llevó todas mis flechas especiales. Kai frunció el ceño a Gerard. Cuidado con él, hizo un gesto hacia Sir Hector. Se está haciendo viejo. No tengo la edad suficiente, dijo Sir Hector con un gruñido mientras se alejaba de Gerard hacia los niños. Tendremos palabras mañana, le dijo a Arturia, que permanecía extrañamente silencioso. Detrás del grupo, los hombres voluntarios se pararon torpemente. Habían contribuido poco a la batalla, y simplemente se escondieron detrás de los escudos de los caballeros Uga. ¿Qué le gustaría que hiciéramos, señor?, le preguntaron a Sir Hector. Sir Hector no perdió un momento. Reúna a los heridos y a los muertos, no merecen quedarse aquí en el campo de batalla. El hogar es donde se encuentra el corazón, y sus familias deben preocuparse tanto como todos los suyos. Los hombres voluntarios asintieron. En su mayoría eran campesinos con esposas e hijos esperándolos, compartiendo una mirada agradecida con Sir Hector. Los hombres pronto despejaron el área junto con los fallecidos y los heridos. Sin duda, todos habían visto algo más allá de su imaginación más salvaje. Esta noche magia fue real, y el niño que podía utilizarlo, y el otro niño y el hombre que dispararon flechas mágicas. Oh, Dios, realmente tenían mucho de qué hablar sobre el cazador de bestias, The Blonder Sword Shield y las hazañas de Sir Kai. Gerard, llamó Sir Hector. Gerard centró su mirada en Sir Hector. Ve con ellos, sin duda Greyars quiere que un informe se convierta en Barón Wolfred. Gerard asintió con la cabeza. Su aceptación había terminado con la noche y deseaba irse a casa y abastecerse de sus flechas. Shirou, Arturia, Sir Hector y Kai se quedaron solos en la parte delantera de la casa. Vamos niños, vamos a pasar la noche, dijo Sir Hector.
Ya no soy una niña, argumentó Kai, pero no negó que quisiera pasar la noche donde diablos fue ese maldito caballo. Pensó distraídamente mientras miraba a su alrededor. Bueno, lo que sea. Shirou estuvo de acuerdo con Sir Hector, realmente necesitaba ir a casa y ver a Efret, pero cuando se dio vuelta para irse, una mano en su manga le impidió hacerlo. Arturia se negó a encontrar su mirada, con los ojos clavados en el suelo. Sin embargo, el mensaje era claro. No te vayas. La mirada de Shirou se suavizó. Saber había actuado de manera similar antes cuando estaba preocupada por él, pero eso fue solo cuando él estaba actuando estúpidamente. Por otra parte, podría haber hecho algo estúpido esta noche. Cambió sus planes de quedarse con Arturia hasta que ella estuviera lista para dejarlo ir. Recordó los esfuerzos que Saber estaba dispuesto a hacer para protegerlo, y decidió que debería hacer lo mismo. Los cuatro caminaron en silencio hacia la casa, pero Sir Hector continuó mirando a su carga más joven. Él conocía esa cara, lo sabía muy bien. ¿Debería advertir al niño? No, preferiría mirar. Además, ya le había advertido a Arturia que no reprimiera sus emociones. Siempre hubo un punto de quiebre. La puerta se cerró con un clic. Idiota. Arturia abofeteó a Shirou en la cara y enterró su propia cara en su pecho. Creí que eras, pensé que, el rostro de Shirou dolía, pero lo ignoró ya que podía sentir que su camisa se humedecía. Eres un idiota. Envolvió sus brazos alrededor de Arturia, tratando de calmarla mientras miraba a Sir Hector o Kai en busca de ayuda. Convenientemente, estaban ocupados con sus heridas. Idiota, 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 Arturia continuó murmurando. Shirou suspiró tentativamente, ahuecó la parte posterior de la cabeza de Arturia y pasó suavemente una mano por su cabello lilas y margaritas. El aroma flotaba en su nariz. Aclaró sus pensamientos, podía sentir a Arturia sollozando. Era culpable, pero no tenía remordimientos. No importa el costo para sí mismo, Arturia siempre sería una prioridad. Lo siento, Arturia. Shirou miró a Sir Hector y Kai. La declaración de Arturia les había llamado la atención. Sir Hector no dijo nada, pero pudo ver la sorpresa en la cara de Kai. Arturia apartó su rostro de Shirou y lo fulminó con la mirada. Sus mejillas estaban hinchadas y rojas, las lágrimas aún evidentes por la humedad de sus ojos. Es Arturia. No soy un niño, así que detente con ese nombre. Shirou se acurrucó bajo la presión de su mirada. No pudo decir nada. ¿Qué podría hacer él en este tipo de situación? Lentamente levantó una mano y apartó la sangre seca que arrugaba la frente de Arturia. Ella se retorció, pero no rehuyó su toque. Ella había luchado por él tanto como él había luchado por ella. Sus ojos se suavizaron antes de acercar a Arturia y susurrarle al oído, lo sé. Podía sentir su cuerpo tensarse por sus palabras, pero era de esperar. Lo que no esperaba era la forma en que ella envolvió sus brazos alrededor de él y una vez más presionó su rostro contra su pecho. 1000 almuerzos. Su voz salió apagada, suficiente para alimentar un reino. Shirou sonrió con ironía mientras la abrazaba, apoyando una mano en la parte posterior de su cabeza. Por mi honor. Arturia miró a Shirou con los ojos. Promesa. Promesa. En el silencio que siguió a continuación, Sir Hector salió silenciosamente de la habitación seguido por una reacia Kai. Deja de pensar en eso, dijo Sir Hector de manera uniforme a Kai. ¿Pero fue lo correcto? Kai preguntó. No debería importar. Los amigos y los aliados no deberían guardar secretos, y eso también te incluye a ti. Sir Hector miró a Kai, esperando su respuesta. Entiendo, respondió Kai un momento después, pero estaba confundida cuando la mirada de Sir Hector no cedió. ¿Bien? Preguntó Sir Hector. ¿No tienes algo que decirme? No señor, no lo hago, respondió Kai confundida. ¿Qué podría tener que informar a Sir Hector? A menos que se entere de Elisa. Comenzó a sudar bajo la mirada de Sir Hector. Ni siquiera fue su culpa, ella se encontró con él. Pero tampoco se negó. Oh, Dios, Sir Hector lo sabía, lo sabía. Sir Hector suspiró antes de acercar a Kai por el abrigo de su túnica gris. Kai, comenzó Sir Hector lentamente. ¿No te enseñé adecuadamente el código de honor del caballero? Oh, por supuesto que lo hiciste, balbuceó Kai, con los ojos apartados de Sir Hector. ¿De qué estás hablando? Es cobarde envenenar tu espada. Sir Hector señaló. Kai se calmó. ¿Qué demonios? Su espada probablemente se perdió afuera en algún lugar cuando la había desechado para usarla de Arturia. Por supuesto, Kai estuvo de acuerdo. Ningún caballero respetable haría tal cosa. Entonces, ¿por qué cubrir tu espada con? Sir Hector hizo un gesto con las manos hacia la espada de Kai, que de alguna manera terminó apoyada en los establos. Kai siguió la mirada de Sir Hector y se quedó en blanco. Sir Kai, caballero del final asqueroso. Voy a matar a ese caballo.